Ya, bien. Hola nuevamente a todos los que han llegado. Ya casi son 50 asistentes, así que un gusto que haya harto interés en esta charla, conversación. Esto que voy a hablar hoy día tiene que ver con lo que estamos haciendo en nuestro instituto, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, que siempre estamos haciendo charlas de extensión y de investigación. Y bueno, y ahora estamos aportando un poco a el incentivo a quedarnos en casa un día sábado por la noche. Y, y también este es un seminario asociado a Universitas Nueva Civilización, a propósito del congreso que se va a realizar en noviembre de este año, a propósito de justamente conceptos que están relacionados con lo que vamos a hablar hoy día. Así que tiene que ver un poquito con esas dos cosas desde el punto de vista institucional. Bien, respecto a las preguntas, creo yo que lo que voy a hacer es exponer más o menos linealmente las cosas. Si tienen preguntas específicas o largas, igual pueden ir poniéndolas en el chat. Cuando haya una ronda en que me detenga para ver preguntas, las leo, así que no hay ningún problema con que vayan escribiendo si es que les van surgiendo comentarios o preguntas o dudas o lo que sea. Pero no prometo responderlas todas en el momento porque voy a estar ahí concentrado un poquito más en el discurso. Bien, empecemos entonces. Esta charla la llamé Solidarismo, un modelo económico, político y antropológico para Chile y otros países. Lo que está acá está en parte publicado en un artículo del 2018, hacia un espectro político triangular y la desconcentración del poder. Está en elaboración un libro, ya con toda la propuesta completa, que efectivamente ha acumulado mucho material, en que ha ayudado a mucha gente, y el libro se estaría llamando Hacia un espectro político triangular, y el subtítulo del libro es justamente igual a la charla de hoy, ¿ya? El solidarismo como modelo económico, político y antropológico para Chile y otros países. Y también está en buena parte descrita en distintas charlas y entrevistas que están ya en YouTube, en una playlist, en el canal de Universitas Nueva Civilización, en una playlist que se llama El Solidarismo con Pablo Raceto, y ahí estamos acumulando todos los videos que hemos ido subiendo y que se han hecho y que pretendimos seguir haciendo sobre este tema. Así que los remito a esta información y de hecho voy a hablarles un poquito de cosas que están en esta lista. ¿Por qué? Porque al menos hay dos formas de aproximarse a este tema del solidarismo. Una es la aproximación analítica, que le llamé así por ahora, y otra la aproximación histórica. Entonces, antes de hablarles de la charla que voy a exponer hoy día, les quiero hablar de la charla que no voy a exponer hoy día, que es sobre la aproximación analítica, ¿ya? La aproximación analítica al solidarismo está bastante en profundidad expuesta en estas charlas, que son 4 charlas seguidas, el video tiene casi 4 horas, eh, así que no me voy a referir a eso, pero les digo un poquito para que vean que hay una manera de ver este asunto, ¿ya? Este asunto tiene que ver con entender la estructura política de una forma triangular, ¿ya? Y vamos a darle muchas vueltas a este triangulito, que tiene como componentes sociales a la ciudadanía mayoritaria, al Estado y al gran capital privado, ¿ya? En la aproximación, y bueno, y en el triángulo, ya vamos a darle muchas vueltas a este triángulo, está eh, la élite, ¿ya? Del organismo regulador, la élite del Estado, de los gobernantes, los altos funcionarios. En la esquinita de la derecha está la élite también económica, los burgueses o aristócratas o ricos o minorías favorecidas en general, y el resto de la gente, el pueblo, masa, mayoría ciudadana, como le llamemos. La perspectiva analítica, ¿ya? Justamente se trata de utilizar esta herramienta del triángulo como una forma de mapear distintas posturas políticas, distintos tipos de empresa, ya hay muchas cosas que se pueden hacer con este triángulo, entender incluso los conceptos de izquierda, derecha, liberalismo, estatismo, etc.
de lo que no les voy a hablar es del análisis de este triángulo desde el punto de vista de autores muy importantes que han analizado la política, como Aristóteles, Hobbes, Marx, Engels, Weber, ¿ya? Analizo también la estructura tridimensional que está detrás de este triángulo, las distintas dimensiones, ¿ya?, políticas que están detrás del triángulo, las distintas posturas políticas que se pueden describir a partir de este triángulo. En fin, ¿ya? Se pueden mapear distintas partes históricas, ¿ya?, de posiciones políticas con el triángulo, también tipos de empresa y tipos de actividad económica. Y también se puede utilizar este triángulo para mapear, ¿ya?, para cada país, dependiendo de índices, particularmente el índice de desigualdad, ¿ya?, económica, se puede definir una forma de mapear la posición de un país en este triángulo para saber qué tan estatista es, qué tan capitalista es o qué tan solidarista es. Y con esa metodología uno puede ir mapeando a los distintos países en este espectro triangular. Ya aquí tenemos los países Holanda, Austria, hasta Chile. ¿Ya? En fin, y también subanálisis desde el punto de vista económico y político respecto a las distintas zonas del triángulo, distintos autores que han sido en la economía pensadores en torno a estas distintas tres formas de pensar. Y no voy a hablar de eso, o sea, sí voy a hablar un poco, pero desde una perspectiva distinta, que es una perspectiva antropológica, perdón, histórica. ¿Ya? Una segunda cosa tiene que ver también, en la parte analítica, con que esta triangularidad política, además de ser una triangularidad política y económica, tiene su base en una cierta triangularidad de otros aspectos, ¿ya? Que tienen que ver con lo antropológico, una triangularidad antropológica, una triangularidad ética, ¿ya? Una triangularidad en principios sistémicos e incluso de cosmovisiones, ¿ya? Eso también está en esas otras charlas, ¿ya? Esta es una de las figuras que resume esa idea, ya de que en el fondo las posturas capitalista, solidarista y estatista tienen tras de sí distintas antropologías, distintos principios sistémicos, distintas éticas, ¿ya? Y distintas ideologías, por supuesto, ¿ya? Y el uso de las manos también, una cierta simbología también, típicamente asociada a esas tres formas. Ya, y para los que queden interesados en esto y quieran aproximarse al solidarismo desde una perspectiva más analítica, ahí está. Ya métanse al YouTube y ahí está bien descrito y espero que salga pronto el libro. Bien, así que ahora sí que voy a hablar de la charla que sí voy a hablar hoy día, que es la aproximación histórica al solidarismo. Partamos. Tenemos este triangulito, ¿ya? La idea, ya más que seccionar el triángulo y analizarlo desde el punto de vista de los indicadores estadísticos, económicos y políticos, etc., quiero ver cuál es la historia de este triángulo, ¿ya? Este triángulo que tiene estos tres componentes fundamentales, ¿cierto? La élite de los que tienen en el fondo el poder del Estado, ¿ya? Los que tienen la mayor parte del poder económico y el resto, ¿ya? Lo que ha tenido distintos nombres, pueblo, mayoría ciudadana, etc. ¿Ya? Y el símbolo que voy a utilizar para representar este triángulo va a ser así, con un alfa, beta y gamma. ¿Ya? Alfa va a representar al pueblo, beta a esta élite económica y gamma a la élite estatal. Bien. Y partamos con el principio de toda esta historia, ¿ya? Con Homo sapiens. Nosotros somos una especie, ¿ya? Una especie biológica, un tipo de primate que evolucionó de otros primates en una cierta época, particularmente estamos aquí en estos años, el gráfico que les pongo parte hace 600.000 años atrás, 600.000, y fíjense que ya en esa época habían otros hombres, ya se le llaman hombres humanos, de otras especies, ya estaba Homo heidelbergensis, hay otras especies, pero todas esas especies de humanos se extinguen y solamente queda la especie Homo sapiens. Y Homo sapiens se considera que se origina más o menos hace 300.000 años atrás. La parte moradita, que está ahí, fíjense que esto representa el parentesco entre unas especies y otras especies. El otro eje representa los distintos lugares de la Tierra, ¿ya? Particularmente el ser humano, los Homo sapiens, aparecen en África y se van repartiendo después a distintos lugares de la Tierra,
a toda la Tierra. Pero lo interesante es que la evolución común, ya todos nuestros rasgos físicos, psicológicos, cerebrales, fisiológicos, morfológicos, evolucionaron en esta época, ya desde hace 1.000.000 de años incluso, pero particularmente 300.000 años atrás. Y resulta que la vida que existía en toda esa época, hasta hace muy poco, ya desde el punto de vista de esta escala de tiempo, fue una vida de tribus, cazadoras recolectoras, nómades, que vivían en grupos aproximadamente, por lo que se estima, de 150 personas. ¿Ya? Este es el número de Dunbar. El número de Dunbar es 150 personas. Tiene que ver con este grafiquito que muestra que Dunbar logró estimar de qué tamaño debiera ser el grupo social en esa época, porque es muy difícil saber de qué tamaño eran esos grupos sociales, pero él estimó ese tamaño a partir del tamaño de los grupos sociales de los otros primates, ya que sí sabemos cuáles son sus grupos de tamaño. Hay primates que andan de a 5 o 6 individuos, otros que andan de a 10, 15, otros que andan de a 30, otros andan de a 50. La proyección es que según nuestro tamaño cerebral, ¿ya? Nosotros más o menos debiéramos haber vivido durante nuestra evolución en grupos de 150 personas. Y lo interesante del número de Dunbar, les recomiendo estudiarlo, es que efectivamente se ha estudiado ya en términos psicológicos y en términos de redes sociales y cosas así, y efectivamente corresponde bastante bien a nuestra vida, ¿ya? El hecho de que nosotros podamos tener más o menos una vida de 150 personas con las que nos relacionamos de forma cooperativa cercana, ¿ya? Típicamente familiares, amigos, colegas, ¿ya? Y resulta que, bueno, los conocidos ya pueden llegar a ser 500, por ejemplo, ¿ya? Y el número de personas que de hecho tenemos la capacidad de memorizar, ¿ya? Con un nombre asociado a una cara es 1.500 como máximo, ¿ya? Es decir, nuestro cerebro, nuestra evolución está configurada de esa manera y es bastante plausible porque vivimos toda la historia del Homo sapiens en grupos de ese tamaño, ¿ya? Grupos cooperativos, grupos con mucho tiempo libre, grupos que tomaban la comida, que no la producían, que eran poliginándricos, ya no eran monógamos, que esencialmente no tenían castas, no tenían diferencias de clase, ya esencialmente jerarquías asociadas a liderazgo, ya no a dominio, esencialmente la gente más vieja o con más conocimiento, con más habilidades. Y ese es el ser humano, ya es el ser humano del 99,9% de nuestra historia. Bien, ¿qué pasó entonces? Toda esa historia se llama el Paleolítico, ¿ya? ¿Y qué es lo que existía en el Paleolítico? Bueno, existían comunidades, estas tribus que les menciono, ¿cierto? ¿Ya? Toda la vida humana estuvo en tribus. Aparece en un momento de la historia en distintos lugares, ¿ya? Esta es la forma típica que a uno le enseñan el Paleolítico, el Neolítico, la edad de los metales, todo eso, ¿ya? Vamos a hacerla con una crítica particularmente por los años que aparecen ahí. Pero primero veamos un poquito. El Neolítico es cuando se inventa la agricultura y la ganadería, y por lo tanto se pasa de un sistema nómade a un sistema sedentario. Y se empieza a vivir en villas estables, ¿ya? Y aparece, en ese momento, recién, ¿ya? La propiedad y la posibilidad de acumular, ¿ya? En un ámbito, imagínense, en un ámbito de tribus, no tiene sentido acaparar cosas, no hay formas de acumulación, ¿ya? Las cosas se pudren, si es que uno las guarda, sea animal o sean plantas. Si es que uno es nómade, no sirve, uno puede cargar las cosas que es capaz de cargar físicamente, no tiene sentido tener mucha cantidad de cosas, por lo tanto, lo que ocurre en un ámbito de tribu en general es que todo lo que son recursos se comparten, ¿ya? Y no existe ese concepto de propiedad privada de recursos. Por supuesto van a tener su ropa, puede ser propiedad privada o los huesitos que se fueron encontrando y sus pequeñas cosas, pero esencialmente lo que son recursos para vivir son algo compartido. Incluso en las tribus que se alcanzaba a conocer y a registrar de ellas, justamente se dice que una de las principales antivalores de las tribus es el acaparamiento, ¿ya? O la tacañería. Incluso en algunas tribus considerado causal de destierro o pena de muerte,
¿ya? Imagínense lo importante que es en un contexto de tribu el no acaparar, el no quedarse con cosas. Bueno, con el Neolítico cambia esta historia, ¿ya? Bueno, además, en las comunidades aparentemente la vida era bastante pacífica, muy rara vez se topaban con otros Homo sapiens, y cuando se topaban, habían, mis cálculos son de, no sé, a ver, como 1000 tribus en toda la zona de África original, y lo cual implica que rara vez se topaban con otra tribu, y cuando se topaban aparentemente había cruce de personas a nivel reproductivo, por lo tanto aparentemente seguramente ha sido una vida relativamente pacífica, ¿ya? Entonces surge este cambio en algunos lugares del mundo, ¿ya? Y aparece una diferenciación, los que pudieron ir acumulando riqueza, ¿ya? Al haber sedentarismo se pueden acumular las cosas, ¿ya? Además empieza la posibilidad de que existan conflictos, ¿cierto? Porque si es que, no sé, imagínense, estamos en mi tribu, con la otra tribu, y hay un maravilloso bosque de manzanas, podríamos llegar a pelear un poco si es que estimamos que no alcanza para todos, pero la pelea no va a ser muy grave porque efectivamente a nadie le va a convenir pelear hasta la muerte, por así decirlo, mejor irse a otro lugar, ¿ya? Estamos en una época en que tampoco los recursos eran escasos. En cambio, cuando uno se establece, ¿ya? Y uno siembra y uno tiene ganado o pastoreo también, ya que son los transhumancia, creo que se llama, que van viven en distintos lugares, ¿ya? Como seminómades. Si es que yo tengo mi villa, la voy a proteger, ¿cierto? Y van a haber acumulación de cosas y empieza a haber propiedad, ¿ya? A poder tener un territorio, que ese es mi territorio y no es de otra tribu, etc. Y ya aparece, posteriormente, cuando ya aparecen los metales en algunos lugares, aparecen los ejércitos, ¿ya? Los ejércitos o la gente que tiene el control de ejércitos, ¿ya? Armados, y surge entonces el Estado, ¿ya? Con los imperios. Esencialmente, cuando los ejércitos se vuelven suficientemente organizados, se convierten en imperios, ¿ya? Y surge entonces un propiamente Estado que monopoliza, por así decirlo, la fuerza, ¿ya? La fuerza armada. Y fíjense que así, históricamente, uno puede ver cómo estos tres componentes del triángulo surgen en la historia, ya cada uno con su momento histórico relativamente ordenado. Pero esta es una historia bien contada de una manera lineal, ¿ya? Y espacial. La historia no es solamente tiempo, sino que también espacio, ¿ya? Y eso es lo que voy a mostrar ahora un poco, qué es lo que pasó en la historia. ¿Por qué? Porque en realidad la ubicación, todo estos procesos tienen que ubicarse en una espacialidad, ¿ya? Pensemos aquí tenemos un mundo solamente de componente alfa, solamente la comunidad, eran comunidades en todo el mundo, ¿ya? Más o menos a los 150.000 años antes de Cristo, los Homo sapiens empezaron a poblar el resto de la Tierra, ya hacia todos lados, y ya hacia el 10.000 antes de Cristo estaba toda la Tierra poblada, ya, por todas partes. ¿Qué pasó? Entonces, 10.000 años atrás, pensemos, y todos son cazadores-recolectores. 10.000 años, ya no es tanto, fíjense que estábamos hablando de 1.000.000 de años, 300.000 años, ahora estamos hablando de 10.000 años, ¿ya? Muy poquito. De hecho, para los biólogos evolutivos, 10.000 años no es nada. ¿Ya? Nosotros desde el punto de vista físico, cerebral y fisiológico, morfológico, somos idénticos a esa época. Ya no hemos evolucionado, dicen los biólogos evolutivos, prácticamente. Aparecen entonces en ciertos lugares del mundo la agricultura, ¿ya? Aparecen estos villas permanentes cerca de costas y de ríos, y aparece entonces la posibilidad de acumular, ¿cierto? La posibilidad de que hayan individuos o familias que tengan más riqueza y que vayan acumulando riqueza respecto al resto. Entonces vamos viendo los años. Pensemos, estamos 10.000 antes de Cristo, estaba todo el mundo lleno de cazadores-recolectores, tribus cooperativas, pacíficas, con mucho tiempo libre, y aparece en el 8.500 a.C., en Mesopotamia, por esa zona, aparece por primera vez una zona agricultural. En el 7.500 aparecen ya otras zonas en Asia y en Oceanía. Hacia el año 5.000 a.C. aparece también en África. Y ya para el año 3.500
aparecen en América, en lugares bien específicos, ¿ya? Todo esto en lugares bien específicos, o sea, estamos hablando de un mundo totalmente lleno de cazadores-recolectores y con unos pequeños lugares en donde, o contados lugares en donde existen sedentarismo y villas. ¿Y qué es lo que pasa? En el 3500 aparece la primera civilización, ¿ya? El primer imperio, ¿ya? El primer estado, propiamente tal. Aparece el triángulo, ¿ya? El triángulo nace en el año 3500 a.C. O sea, fíjense que ya estamos muy cerquita de nuestra historia como seres humanos, ¿ya? Todo el resto de la historia había sido una vida esencialmente silvestre y en unos poquitos lugares de campo, ¿ya? Y aparece entonces los estados y empiezan a aparecer con ellas las urbes, ¿ya? Las densidades, las ciudades. En esta transición, ¿ya? Surge un cambio fundamental, ¿ya? Esto me baso en distinta literatura, yo voy a copiar las cosas de donde me baso, pero esencialmente la vida silvestre, ¿ya? Y la vida de campo, típicamente descrita de los pueblos indígenas de distintos lugares, se basa en el bien vivir, ¿ya? En mapuche se le llama Kumemoyen, en quechua del norte se llama Alin Kawai, en quechua del sur Sumac Kausai, y seguramente en distintos idiomas aparece eso también, y los estudiosos particularmente del pensamiento latinoamericano describen que este concepto está en las distintas lenguas de los pueblos indígenas, el bien vivir. Y al pasar a un sistema estatal, surge una forma de verlo, ¿ya? O sea, una forma de vivir centrada en el rendir, ¿ya? En producir. Aparece el productivismo y la expansión, los imperios, ¿ya? El uso de la fuerza para expandir el poder de este Estado, ¿ya? Un Estado que, se imaginarán, como todo Estado, pide recursos, organiza la sociedad, tiene un control armado de las que hacen cumplir las reglas, etc. Entonces, aparece entonces una vida muy distinta, ¿ya? Que tiene que ver con el rendir, ¿ya? Y es el mundo en el que vivimos. En la actualidad estamos en un triángulo, ¿ya? Bien, estamos en el año 3500 a.C., ya el 2500 a.C. empiezan a haber más estados, ¿ya? En dos zonas, aparece en la zona de lo que hoy en día es India. Ya para el 1500 a.C. también aparecen otros estados. Para el año 1000 a.C., ya cada vez queda menos tiempo, fíjense, aparecen ya más, y tenemos acá un primer estado en América, ¿ya? Le voy a poner colores distintos a todo lo que es Eurasia, lo que es África y lo que es América, ¿ya? Son tres continentes, en el fondo la historia mundial tiene que ver con esos tres continentes, Eurasia, África y América. Así que aparece el primer estado, la primera civilización, ese fue el concepto que se le adjudica típicamente en América. No así todavía en África. En el año 500 a.C. aumentan los estados, ¿ya? Y los imperios en la zona eurásica. En África no aparece nada todavía, y ya aparece otro nuevo estado en la zona sur. Ya son los que van a dar origen a los incas y aquí a los aztecas. Fíjense, estamos en el 500 a.C. Nos vamos acercando al 200 a.C., siguen apareciendo nuevos estados, ya la parte eurásica empieza a acercarse los estados a Europa y a la parte mediterránea, siguen los estados chicos acá en los incas y los aztecas. En el año 30 a.C. ya los imperios tienen una enorme presencia en la zona europea, ¿ya? Sigue África sin tener estados y América solamente con estos dos pequeños estados, pequeños en el sentido del área. Año después, 200 después de Cristo, sigue este crecimiento, ¿cierto? Año 750 después de Cristo, siguen, fíjese la dinámica que va teniendo Eurasia, ¿ya? La cantidad enorme de estados y de zonas dominadas por estados. Aparece un estado en África. Vamos ya en el 979 después de Cristo, siguen creciendo los estados en Eurasia, y ya estamos en el 1215, sigue creciendo Eurasia, fíjense,
todavía, Eurasia en sus enorme cantidad de estados e imperios. Y ya en el 1453, ya estos son los datos de los mapas que me conseguí, fíjense, ya toda la zona eurásica está totalmente controlada por estados, ¿ya? E imperios. Una zona totalmente dominada por estados y una pequeña zona en África, más las dos pequeñas zonas en América que siguen ahí esencialmente más o menos en la misma zona. ¿Y qué pasa entonces? Fíjense, estamos en 1453. Lo que pasa es que surge la modernidad en ese momento. ¿Ya? Piensen que el mundo está así, todo el mundo está lleno todavía de cazadores-recolectores y algunas poquitas aldeas, y están Eurasia llena de estados, África un pequeño estado y América dos estados. ¿Ya? Y el resto, pura cazadores-recolectores, todavía, estamos en 1450. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En Italia empiezan a surgir lo que se llaman el humanismo, ¿ya? Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Pico della Mirandola, y distintos personajes que van generando las nociones humanistas, ya que ponen al ser humano en el centro por sobre Dios y la religión. Cae Constantinopla, con lo cual se liberan los libros que habían del pensamiento griego, se inventa la imprenta con tipos móviles, lo cual empieza a generar la difusión de libros, y hay aparece la conquista, o lo que llaman los europeos, descubrimiento de América. Y se dispara todo lo que es la promulgación de libros. ¿Y qué es lo que pasa entonces en este proceso? Fíjense. Pasamos en este lugar, estamos hablando de los imperios euroasiáticos, ya no estamos hablando de América, aparece con estos distintos casos, ¿cierto? El humanismo, Constantinopla, la imprenta, el descubrimiento de América, etcétera, un proceso que se va a generalizar y se va a expandir de cambio en las nociones políticas que se terminan de cuajar en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, surge la civilización moderna. ¿Y en qué se diferencia entonces en este triángulo, este cambio? En que si el Estado antes estaba dominado por una familia real, esencialmente, y el poder económico estaba esencialmente dominado por la nobleza y por clérigos también, el sistema moderno cambia a un Estado dominado por partidos políticos, ¿ya? Y por lo tanto surge un nuevo tipo de ser humano que son los políticos de partido, y aparece también otro tipo de ser humano que son los capitalistas, ¿ya? Y el poder económico pasa a manos de capitalistas, es decir, empresarios que son capaces de tener y acumular capital e invertir ese capital para generar más capital, ¿ya? Entonces aquí le pongo un gamma prima y un beta prima, ¿ya? El triángulo sigue ahí, solo que se modificó quiénes son ahora la élite del Estado y quién es ahora la élite del poder económico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estábamos en esta situación, los triangulitos estaban por ahí, y resulta que con todo este proceso llegan los triangulitos blancos a América, ¿cierto? Que es en el fondo el modelo estatal eurásico, y destruye los estados de los incas, los aztecas, y empieza a dominar América, ¿ya? Fíjense que acá, en esta zona sur, no sé si lo ven en sus computadores, pero todavía hay un pequeño resabio de un mundo no estatal, ¿ya? Donde está justamente, fue detenido el mundo, lo había detenido, digamos, el paso de los incas, los picunches, y después los españoles llegan un poquito más al sur, pero siguen estando en la zona sur chilena una vida todavía del bien vivir. Estamos hablando de 1650. Continúo con la historia para mantener la continuidad. Ya sigue este proceso, estamos en 1789, estos triángulos siguen expandiéndose, llegan hasta Norteamérica. En 1870 ya llegan a Oceanía, estos triángulos eurasiáticos, y para el 1914 ya los triángulos euroasiáticos destruyen los estados africanos, de origen africano, y se constituyen ya en el resto de África, con lo que se llamó la ocupación de África. Y en 1960 ya está totalmente toda África y todo el mundo ocupado con este
este modelo de Estado eurasiático, ¿ya? Y ya hoy en día estamos exactamente en lo mismo. Entonces, fíjense, esta es como una historia del triángulo, ¿cierto? Cómo va surgiendo. Y fíjense que en esta historia, para la zona de América, ¿ya? La América no imperial, que es la América mayoritaria, es bien interesante esto, porque fíjense que el proceso de Eurasia, ¿ya? En Eurasia ya llevaban, pensemos en toda la tradición europea, llevaban 2000 años de estados, ¿ya? La cultura europea es la estatal europea, es la acumulación de 2000 años de estados. En cambio, en América, como en la zona sur de América, la chilena, por ejemplo, esto ocurrió hace 500 años. O sea, nosotros hace 500, 400 años estábamos en una vida esencialmente silvestre y de campo, basada en el buen vivir, y llega entonces este sistema estatal hace muy poco tiempo. ¿Ya? Entonces comparemos 2000 años, ¿ya? Versus 400, 500. ¿Ya? Y todavía hay pueblos en Sudamérica y en Chile también que se resisten a cambiar de forma de vida en base a este modelo eurasiático. Bien, entonces, tenemos este paso clave, ¿ya? Fíjense que justo en la época en que llegan esta forma estatal a América, justo es en la transición en que el triángulo se está convirtiendo en un triángulo moderno. Entonces a nosotros nos llega, esencialmente, nos llega un triángulo moderno, ¿ya? Basado claramente en el rendir, en el producir y en el expandirse, en la riqueza. Los españoles buscaban riqueza, extraer oro, extraer plata, generar más riqueza, pagar más impuestos, etc. Y lo que sucede entonces es que con la modernidad, la élite del Estado pasa de ser la familia real a ser constituida por partidos políticos, aparece la clase política, ¿ya? Y la élite económica pasa de ser una especie de nobleza a estar constituida por capitalistas, y aparece lo que podríamos llamar la clase capitalista. Y esto es bien importante porque son personas concretas, con ciertos hábitos, con ciertas dinámicas, con ciertos intereses, con ciertas habilidades, etc. ¿Qué es lo que pasa históricamente con esto? Bueno, resulta que la modernidad, este sistema de partidos políticos a nivel estatal y este sistema de capitalismo a nivel económico, genera una enorme y constante expansión del capital, de la productividad del capital y del Estado, ¿ya? Los estados también crecen y las funciones del Estado también van creciendo, ¿ya? Es sabido que el capitalismo, una de las gracias que tiene, es que tiene una capacidad altamente productiva, ¿ya? Es el capital que rentabiliza la generación de más capital, lo que permite invertir más capital y por lo tanto generar más capital, y el incentivo de ese proceso va llevando a un aumento en la productividad cada vez más grande. La productividad del PIB per cápita de distintos países, de Estados Unidos, Argentina, Brasil, van creciendo. Este es el crecimiento también del PIB per cápita de Chile, ya que partió creciendo más lento, pero ha crecido más en el tiempo últimamente, lo cual también ha ido aparejado con la disminución de la pobreza. En el caso chileno, una bajada sustancial de la pobreza. También ha bajado la pobreza sustancialmente en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Estos son ejemplos, pero se pueden tomar ejemplos mundiales también. Y con este crecimiento de la productividad del capital va también acompañado de un crecimiento de las funciones del Estado, ¿ya? El Estado originalmente se concentraba en los derechos primarios, simplemente, o lo que se llaman derechos civiles y políticos: la vida, la seguridad, la propiedad, libertad de expresión, debido proceso. Ese era el objetivo. O sea, el Estado esencialmente estaba constituido por fuerzas armadas, por juzgados, por cárceles y por gobernantes, ¿ya? El Estado no tenía hospitales, no tenía colegios, no tenía Ministerio de Desarrollo, de Viviendas Sociales, nada de eso. En el caso chileno, del siglo XX, pero en distintos países en distinto tiempo, va creciendo ya en las funciones del Estado. Ya no es solamente garantizar derechos primarios o civiles y políticos, sino también derechos secundarios, y aparecen los derechos económicos y sociales que empieza el Estado a procurar: alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, ¿ya? Pongo el equivalente de los ministerios, ¿ya? Es como decir que antiguamente solamente estaba el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, y aparecen
Posteriormente el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo. Y sigue esta expansión de las funciones del Estado, ¿ya? Representada por los políticos. Fíjense que la clase política, los partidos políticos son los que fueron representando y favoreciendo esta expansión de las funciones del Estado. Y en una, podríamos llamarle tercera etapa, van también surgiendo los derechos que se llaman de solidaridad o derechos terciarios, ya derecho a la cultura, calidad de vida, ciencia, tecnología, medio ambiente, y aparecen también el equivalente a ministerios de cultura y arte, ciencia, tecnología, medio ambiente, deporte, etc. Es decir, el Estado y sus funciones van constantemente acrecentándose. Va creciendo la productividad del capital, va creciendo la producción y va creciendo también el Estado. Con esto también se van generando fenómenos, por ejemplo, a nivel de la formación, ¿ya? Escolar y universitaria. Esto es el caso chileno. La cobertura de la educación básica va en constante aumento en la historia chilena, en la educación media también y la educación superior también, ¿ya? Y esto aparejado entre educación pública y educación privada. Ya aquí está la oscilación de la proporción de alumnos en la educación pública y la privada, que ha ido oscilando, pero esencialmente ha sido un sistema de capital que va generando riqueza económica, y en paralelo un Estado que va también sustentando y apoyando este proceso de producción de capital con procesos de expansión de los servicios sociales y de las funciones que el Estado va teniendo sobre la sociedad. El Estado sigue creciendo, ya esto parece ser, incluso en el libro famoso de Samuelson de economía, dice que aparentemente el crecimiento de los estados pareciera ser una especie de ley de la economía. Fíjense que los estados no solamente cada vez tributan más, es decir, recaudan más dinero de los estados por el hecho de que todos los países van creciendo, es decir, su PIB per cápita, su producción per cápita va aumentando cada año, por lo tanto, incluso recibiendo siempre el mismo porcentaje, ¿ya? De ese PIB, ya iría aumentando, pero además el porcentaje del PIB per cápita también va en aumento. Fíjense que este gráfico es para 90 y tantos países, que son los que están en el Banco Mundial y en la OCDE. Estos son datos que hemos analizado en el instituto. Los valores en el eje Y son el porcentaje del PIB, ¿ya? De la productividad del Producto Interno Bruto de un país, que se va como recaudación hacia los estados. Y con la excepción de Irlanda y Malasia, todos los estados han estado constantemente aumentando su porcentaje de tributación. Es decir, los estados cada vez son más y más ricos, ¿ya? El aparato estatal. Y bueno, y esto también va aparejado con otros fenómenos. Estos también son datos nuestros, tomados de la OCDE. El eje Y son los índices de desigualdad, el típico índice de desigualdad Gini, en azul antes de impuestos y transferencias, antes de impuestos, antes de la intervención del Estado, y en rojo después de la intervención del Estado. Y bueno, vemos también, y esto también ha sido descrito particularmente por un economista bien famoso, Piketty, muestra que la desigualdad antes y después de la intervención del Estado va aumentando. Es decir, los países son cada vez más desiguales, ¿ya? Con la excepción de Eslovaquia y Polonia, que por alguna razón están logrando bajar la desigualdad, que eso todavía estamos por estudiarlo, y Chile, que ha tenido una micro baja, y le llaman baja a muchas personas, pero esencialmente se ha mantenido constante el caso chileno, pero todo el resto de los países ha aumentado su desigualdad. Bien, entonces, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Cómo ha sido posible que la modernidad tuviera esta capacidad de expandir enormemente la productividad del capital y los estados y las funciones del Estado? ¿Ya? Yo voy a plantear aquí, deben haber explicaciones, yo no soy experto, pero voy a plantear 3 explicaciones, ¿ya? De por qué la productividad del capital y el tamaño y funciones del Estado crecen sin parar. En primer lugar, al inventarse la clase política y al inventarse la clase capitalista, ¿ya? O del gran capital, surgen individuos que representan en sus propios intereses la búsqueda de aumentar el tamaño del Estado y del capital. Pensemos, por ejemplo, en el estatismo. Al aparecer la clase política, aparecen los individuos que se dedican ¿a qué? Bueno, a manejar el Estado. Tiene que haber un conjunto de individuos que son los que pertenecen a los partidos políticos, por los cuales uno vota, ¿cierto? Todo ese sistema que se inventó en la modernidad. Y mientras más grande el Estado, más
trabajo y más poder y más influencia va a tener esa clase política, ¿ya? Si es que el Estado tiene colegios, entonces los partidos políticos van a poder poner a sus militantes como directores de colegio, o van a poder pagar favores políticos con colegios. Si es que el Estado tiene hospitales o consultorios, bueno, va a poner a gente de sus partidos en esos consultorios, etc. Y por lo tanto, mientras más crezca el Estado, más poder va a tener esa clase política. Por lo tanto, el surgimiento de la clase política genera de por sí un conjunto de individuos que está interesado, incluso por su propio beneficio personal, más allá de cualquier ideología, en que el Estado crezca. Y lo mismo pasa con el gran capital privado. El hecho de que se fomente el capitalismo va a ser particularmente beneficioso para aquellos que tengan capital. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Bueno, van a tener más capital. Por lo tanto, toda la clase del gran empresariado va a ser una clase que va a estar muy interesada en que crezca el capital y que se favorezca el capitalismo. Y por lo tanto, lo que hizo este sistema moderno fue poner, ¿ya?, en el centro de un proceso social, ¿ya?, de producción económica y del funcionamiento del Estado a dos clases que estaban interesadas por su propio beneficio en el crecimiento, y por lo tanto, mientras más crezcan ambos, cuanto mejor, ¿ya? Mientras más crezca el Estado, mejor para la clase política; mientras más crezca el capitalismo y el capital, mejor para la clase de gran empresa. Segunda razón, el discurso legitimador, ¿ya?, de ambos procesos se representa desde muy tempranamente en las dos grandes alas de los partidos políticos, ¿ya? El énfasis en el crecimiento, en la derecha macrocapitalista, ¿ya?, o la derecha dominante, y el énfasis en la distribución de la riqueza o los servicios sociales, que son el discurso legitimador de la izquierda dominante, ¿ya? Entonces, tenemos en el aparato político, en este sistema de partidos políticos, a los bandos ideológicos que dicen: no, está muy bien que el Estado crezca porque con eso vamos a poder distribuir la riqueza, vamos a dar servicios sociales a los que no lo tienen, etc. Y vamos a tener una ideología de derecha, típicamente, que va a enfatizar, bueno, tenemos que enfatizar el crecimiento y tenemos que hacer que rinda el capital y así producir más, porque eso también genera beneficios para la sociedad, etc. Entonces tenemos además no solamente personas interesadas en primera persona, sino que también discursos legitimadores a nivel político que han estado empujando el crecimiento de estos dos agentes sociales. Y por último, ambos ideologías, si se quiere decir, ¿sí?, y ambas conjuntos de personas, pese a que tienen diferencias, ¿cierto?, la izquierda y la derecha como que se pelean en ciertas cosas, etcétera, sí convergen en algo, que es el PIB, ¿ya?, la productividad per cápita, ¿ya?, o la productividad. Las dos visiones tienden a enfocar y a subordinar el resto de los aspectos sociales en la productividad, ¿ya? ¿Y cuál es la razón? Bastante simple. Fíjense que aquí tenemos el caso del capitalismo, que produce PIB, ¿cierto? Y mientras más PIB se produzca, bueno, eso genera la posibilidad de invertir más capital, ¿cierto? Y por lo tanto producir más PIB, ¿cierto? Eso es el caso clásico de las AFP. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras más PIB haya, más dinero entra al Estado, ¿cierto? El Estado se lleva un porcentaje de la producción, del PIB. Por lo tanto, el Estado está muy interesado en que se produzca mucho PIB, porque mientras más PIB, más recaudación va a tener el Estado, y por lo tanto, lo que va a hacer el Estado va a ser fomentar la producción del PIB. Es decir, capitalismo y estatismo, aparte de tener sus propios motores, ¿ya?, de clase y de ideología legitimadora, además se unen en esta búsqueda de maximizar la productividad. Ya eso es lo que se llama el crecimiento económico, que, como todos hemos visto, es la variable, o junto con la cesantía, la variable que está dirigiendo las decisiones en los países contemporáneos, ¿ya? Y no es raro, por lo tanto, que aumente constantemente el PIB y aumente la desigualdad, etc., y todo lo que eso conlleva. Entonces tenemos acá otro motor, y seguramente deben haber otras causas, y hay también otras causas que describo en otros videos, de cómo también el estatismo y el capitalismo se han asociado por distintas razones, incluso estando mezclados, digamos, las personas concretas en redes sociales. O sea, no redes sociales, digamos, electrónicas, sino redes humanas.
Siguiente etapa, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha crecido la productividad del capital y ha crecido el tamaño y las funciones del Estado. Y resulta que un fenómeno clave, ¿ya? Y aquí empiezo a proponer una visión justamente más crítica de todo este proceso, es que la utilidad marginal, como se le llama en alguna literatura, de este crecimiento, es decir, qué tanto ganamos con un aumento del PIB per cápita y con el aumento del tamaño del Estado, ¿ya? Y con ello lo que conlleva, ¿cierto? Porque un Estado más grande también lleva más clase política, etcétera, y una capital más grande también tiene otros efectos, como la desigualdad, ya que es un efecto natural, ¿cierto? Porque el que tiene más capital produce más capital, un tema de exponencialidad. Normalmente se tiende a pensar de forma lineal. ¿Ya? Normalmente uno dice, bueno, si es que esto funcionó, si Chile ha superado la pobreza, entonces con este modelo hay que seguir con el modelo. ¿Ya? Y si es que se ha hecho cosas buenas con el Estado, hay que seguir aumentando el tamaño del Estado, y si es que los partidos políticos han hecho cosas buenas, hay que seguir con los partidos políticos, etc. Es decir, pensamiento lineal, ¿ya? Que es una tendencia muy espontánea de las personas, pero el pensamiento no lineal ya es un súper buen ejercicio, y les voy a explicar este caso apelando al concepto de la vaca lechera, ¿ya? La sabiduría popular que dice, esta vaca no da más leche. ¿Cuál es la idea? Estos son resultados de un trabajo bien importante de Wilkinson y Piquet, que muestra en el eje Y, en el gráfico grande, está la esperanza de vida, y en el eje X está el PIB per cápita, ya la productividad. ¿Ya? Y en el gráfico chico está la felicidad, ¿ya? Medidas de felicidad, y en el eje X también PIB per cápita. Entonces, ¿qué es lo que muestran estos gráficos? Fíjense que lo que muestra es que cuando los países tienen bajo PIB per cápita, es decir, tienen baja productividad, un aumento en su PIB per cápita genera muchos beneficios. ¿Ya? Es decir, si un país pasa de $5.000 per cápita a $10.000 per cápita, su esperanza de vida puede aumentar en 15 años. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que va aumentando el PIB per cápita, ese efecto va disminuyendo. Es decir, todas esas ventajas, ¿ya? Y todos esos beneficios que tienen en cierto rango enfocarse en el crecimiento del PIB per cápita, deja de tener el mismo efecto de beneficio para la sociedad. Y lo mismo respecto a la felicidad, ¿ya? Si bien un aumento en el PIB per cápita lleva a un aumento sustancial en la felicidad, después de un cierto momento se llega a un plató, ¿ya? En que ya no hay prácticamente beneficio por el aumentar el PIB per cápita. ¿Ya? Interesante que el puntito rojo que tengo ahí puesto es justamente Chile. ¿Ya? Esto fue del 2011, pero de estar por ahí. Justamente Chile es un país cuyo PIB per cápita no es tan alto, pero ya está a la altura del PIB que hace que no se gane mucho más con un aumento del PIB per cápita. Es decir, el concepto de esta vaca no da más leche. Esto es importante porque, ¿por qué es importante esto? Porque todo esto en el estallido social y todo lo que ha pasado se ha discutido si es que hay que cambiar un modelo o no, y la discusión es si es que el neoliberalismo fue bueno o fue malo. Y ahí se hacen las peleas. Pero el punto no es ese, ¿ya? Desde este punto de vista es, mira, incluso si es que hubiese sido bueno el neoliberalismo, tal vez hay buenas razones para cambiar de sistema. ¿Por qué? Porque tal vez ese enfoque en el PIB per cápita como la variable sobre la cual tenemos que someter el resto de las variables sociales, pudo haber tenido un sentido cuando éramos un país muy pobre, pero ahora ya cada vez tiene menos sentido a medida que uno ya no es tan pobre, por así decirlo, a nivel país. Es decir, tal vez el neoliberalismo ya dio la leche que tenía que dar, ahora es el momento de cambiar a otro. Bien, entonces, no solamente la utilidad marginal a nivel político, o sea, a nivel económico, también pasa lo mismo a nivel político, y va pasando que se acumulan los perjuicios de dicho crecimiento. Es decir, claro, el crecimiento económico tiene ciertos beneficios, ¿ya? Y esta obsesión con el PIB per cápita y esta forma de organizar la sociedad tiene beneficios, ¿ya? Ha aumentado la cobertura escolar, etcétera, pero también tiene perjuicios. Y los beneficios cada vez van siendo menos, porque la vaca ya no está dando tanta leche, y los perjuicios se van acumulando, ¿ya? Dentro de los perjuicios de este crecimiento del Estado y de este crecimiento del gran capital privado tiene que ver con la corrupción. ¿Ya? A nivel mundial, los partidos políticos están
fuertemente deslegitimados porque ya los casos de corrupción y de malas prácticas y de antiéticas son generalizados. Incluso Europa, que tenía un sistema político más o menos sano, ya ha demostrado ser muy inmoral. Y aquí pongo un resumen ya de los últimos grandes escándalos e inmoralidades del Estado chileno, ya dividido por sector, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, y en cada uno de ellos ya el nivel de corrupción y de mal uso de dinero y malversación de fondos, etcétera, todos ya lo conocemos, pero es interesante cuando uno hace una lista porque se vuelve grande. Y lo mismo pasa con el gran capital privado, también esto aplicado a Chile, que son los grandes rubros en que se produce PIB acá, ya los extractivistas, los silvagropecuarios, el macrocomercio y financistas y los narcos, que también producen mucho PIB, aunque no se contabilice. Y también el nivel de corrupción, bueno, el caso de los narcos lo pongo ahí un poco porque yo creo que es importante mencionarlo también, pero además se ha mostrado que el gran capital privado ha constantemente incurrido en prácticas cada vez más corruptas e inmorales. ¿Ya? ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, también tiene que ver con que el poder ¿ya? de estos dos conjuntos de personas, e incluso muy fuertemente ligadas entre ellos, es muy, muy alto. Es muy, muy difícil controlar a estos conjuntos de personas que tienen tanto poder. Incluso, fíjense que esta es una declaración que hizo el secretario general de la ONU, ¿ya? El 24 de febrero, justito antes del coronavirus, que expresa su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Es decir, el secretario general de la ONU está diciendo que los estados de los países en todo el mundo están violando los derechos humanos de sus ciudadanos. O sea, los estados ya están en un nivel de hipertrofia y de corrupción que junto también con el gran capital privado está generando muchos problemas a la sociedad. Y esta, concomitantemente con la disminución del beneficio de la utilidad marginal de este crecimiento y con la acumulación de los perjuicios que estos crecimientos están llevando, ¿ya? Va además acompañado de la acumulación de los perjuicios producto de enfocar, tanto por el estatismo como por el capitalismo, el bienestar humano, animal y ecosistémico al PIB, ¿ya? El famoso PIB. Decíamos que el estatismo y el capitalismo están súper felices con concentrarse en la máxima producción del PIB. ¿Por qué? Porque el capital va a tener más capital para invertir y para ganar, y el Estado va a tener más plata para repartir y dar servicios sociales. Por lo tanto, a los dos lo que les conviene es concentrarse en el PIB, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que se tiene constantemente por décadas y tal vez siglos subordinado al ser humano, a los animales y a los ecosistemas, y su bienestar subordinado a la producción del PIB, ¿ya? Pongo algunos ejemplos, ¿ya? Muchos de estos ejemplos los he expuesto en otras charlas y en algunos artículos, pero por mencionar algunos, ¿ya? En casos chilenos también, la cantidad de enfermedad mental que hay en Chile, ¿ya? Los datos no son muy prolijos en la literatura, pero un año en Chile hay un cuarto de personas con trastornos mentales, ¿ya? O con síntomas de trastorno mental, un cuarto de la población adulta. Eso significa que descontando las personas que ya tuvieron, pero ahora no tienen, y los que van a tener, pero ahora no tienen. Es decir, la cantidad de enfermedad mental que hay es enorme. ¿Ya? Pongo también ahí una pancarta que hubo en los inicios del estallido social chileno, justamente refiriendo a eso. La sintomatología depresiva es transversal a todos los estratos socioeconómicos, aunque con más fuerte en los estratos socioeconómicos más bajos. Incluso el modelo a nivel de países que son muy ricos y teóricamente exitosos en sus modelos han sido fuertemente cuestionados respecto al efecto que tiene sobre su felicidad, sobre su vida comunitaria, sobre su vida familiar. ¿Ya? Ojalá los que hayan visto este documental lo van a recordar, una forma de proponer que el modelo estatista e individualista de Suecia no lleva a la gente a la felicidad, de hecho mueren solos y con dinero. El caso Santiago, en las áreas verdes de la ciudad han progresivamente disminuido, es decir, el desarrollo, ¿ya? Esta productividad del PIB de Chile, que no ha parado,
ha ido acompañada con una disminución de las áreas verdes disponibles para la mayor cantidad de las personas que viven en Chile, ¿ya? Que viven en ciudades, en particularmente la mitad más o menos viven en Santiago. La obesidad, también en caso chileno, tenemos 3/4 de gente con, 3/4, 75%, 74%, con gente con sobrepeso u obesidad, ¿ya? Y todo esto en un ambiente de alta capacidad productiva, ¿ya? Todos estos factores están relacionados sin duda, ¿cierto? Los trastornos mentales están asociados al sobrepeso y a la obesidad, está asociado también a las horas de trabajo, jornada laboral, etc. También el narcotráfico, ¿ya? Esto es de CIPER, un 10% aproximadamente de la población chilena vive en zonas dominadas por el narco, 10%, una cosa gigante, ¿ya? Entonces tenemos aquí en el caso chileno, pero esto seguro que está pasando en distintos países, tenemos un sistema basado en la producción de PIB que ha tenido beneficios, pero ha ido acumulando constantemente perjuicios, ¿ya? Un libro relativamente reciente de este filósofo Byung-Chul Han resume bastante bien toda esta visión a nivel mundial, ¿ya? Esta sociedad del cansancio que llama él, que en su afán de producción somete al ser humano a esa producción claramente en contra de lo que podríamos llamar bien vivir, ¿ya? Eso a nivel de la explotación y subordinación del bienestar humano a la producción económica. Respecto a los animales, ¿ya? Los animales también son claramente, solamente para hacer una frase, pero ya muchos saben de lo que pasa, la crianza y el manejo industrial de animales es claramente antiético y no cumple con estándares de bienestar animal. Y la gran objeción es que para cumplir los estándares implica un proceso más caro y por lo tanto menos producción económica. Y respecto a los ecosistemas, también el hecho de subordinar el sistema social a la producción de PIB, ¿para qué hablar del cambio climático global? Voy a hablar simplemente de cosas chilenas, que son algunas que he estado describiendo en algunas columnas. Estamos en Chile, en una de las 25 hotspots de biodiversidad del planeta, ¿ya? Eso pocas personas lo saben y lo enseñan, y resulta que Chile no ha parado de expandir su actividad silvagropecuaria, es decir, de agricultura intensiva, ganadería intensiva y plantaciones forestales, a tal nivel que en toda la zona central, justamente el hotspot planetario de biodiversidad se está devastando. Aquí tenemos un gráfico de la zona del Maule, en que está en café todas las plantaciones de especies exóticas, es decir, plantaciones o agrícolas o de plantaciones forestales. Y bueno, ¿y qué es lo que pretende hacer nuestro gobierno? ¿Ya? Justamente lo que dijo claramente y ha sostenido en distintos medios de comunicación es que Chile va a seguir en esta tendencia, tratando de convertirse Chile en una potencia mundial agroalimentaria, es decir, aumentar la productividad de este tipo de actividad silvagropecuaria y para exportar al mundo y por lo tanto continuar con esta tendencia, ¿ya? Y ahí también tengo algunas polémicas sobre el rol de los científicos en esta tendencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para resumir, tenemos al capitalismo y al estatismo que están coordinados en subordinar al PIB el bienestar humano, el bienestar animal y el bienestar ecológico. Quería mostrarles también el ejemplo de, estuve revisando toda la polémica que surgió cuando Camila Vallejo, la diputada, propuso bajar la cantidad de horas de jornada laboral y cómo se opusieron en todos los sectores, incluyendo, fíjense, los sectores de, ¿cómo se llaman? De los sindicatos, ¿ya? O sea, incluso los comunistas, o más comunistas, los sindicatos estaban en contra de bajar la jornada laboral, a menos que bla, bla, bla. Resultado, fíjense, bajar la jornada laboral en un país que tiene alta prevalencia de enfermedades mentales, mucho tiempo de viaje entre el trabajo y la casa, etc. Eso para mostrar que en el fondo hay una resistencia a subordinar al revés el PIB per cápita a el bienestar humano. Pese, fíjense, pese
a que el beneficio del aumento del PIB per cápita va cada vez disminuyendo, ¿ya? O sea, si alguna vez tuvo sentido subordinar todo, ¿ya?, a los humanos, a los animales y a los ecosistemas al PIB per cápita, tiene menos sentido incluso en sus aspectos positivos. Por lo tanto, la etapa 7, la etapa última en el fondo es, bueno, con este diagnóstico histórico, ¿ya?, de lo que le ha pasado a este triángulo en la historia, ¿cierto?, está en tres cosas: en desconcentrar el poder del Estado, ¿ya?, que lo vamos a poner aquí, ese 7.1, es del gamma, esa acumulación de poder del Estado, desconcentrarla; distribuir también el poder de producción del capital; y fortalecer el poder de la ciudadanía mayoritaria mediante la solidaridad, que es uno de los, y otras fuentes, basándose en el bien vivir. Y voy a describir brevemente más o menos cuál es la idea, para ir a proponer cosas concretas. Hay reglas del pulgar, ¿ya? Principios guía fáciles de tener en cuenta cuando se tiene que tomar una decisión, ¿ya? Hay medidas concretas que se pueden tomar en base a ciertas reglas del pulgar, ¿ya?, solidaristas. ¿Cuáles serían? Al primer punto, que es desconcentrar el poder del Estado, ¿ya? Fíjense que una de las cosas debiera ser reducir, como decíamos, desconcentrar el poder del Estado. Y una forma de hacerlo es reducir la presencia e influencia de partidos políticos sobre el Estado, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Me salió un poquito ahí mala la animación. No pesquen la tercera flecha. Fíjense que la clase política, el invento de la clase política, ha sido un gran invento, ¿ya?, de la humanidad. La clase política, por su propia búsqueda ideológica, pero también por su propio interés, ha querido crecer, ¿ya?, y ha querido aumentar su poder. Y para ello ha aumentado el tamaño del Estado, ¿ya? Y eso ha tenido muchos beneficios. El Estado se hace cargo, tiene colegios, tiene hospitales, tiene el Ministerio de Cultura, tiene muchas cosas, ¿ya? Pero resulta que esa clase política, que es la responsable positiva, podríamos decir, de este crecimiento del Estado, tiene sus redes amarradas sobre enormes partes de la sociedad y del Estado, y tiene una conducta inmoral imparable a nivel mundial. O sea, no solamente un asunto chileno, ¿ya? Entonces, una forma es despartidizar el Estado, ¿ya? Es reducir la presencia y la influencia de los partidos políticos sobre el Estado, ¿ya? Por ejemplo, algunos ejemplos que he estado tratando de defender, cosas concretas. Por ejemplo, que la elección de directores de colegio, en vez de ser decidida por el alcalde, que esencialmente es un político, ¿ya?, y ahora con la desmunicipalización por otros políticos, que los directores de colegio sean elegidos por los profesores, apoderados, y en el caso de estudiantes secundarios, de los estudiantes del colegio, ¿ya? ¿Por qué no que los directores de colegio sean elegidos, ¿ya?, por las personas que van a sentir los efectos de su dirección, ¿ya?, en vez de que sea el Estado el que lo hacía? En un momento tuvo sentido, ¿ya? Lo mismo con la salud, ¿ya? En general, despartidizar los cargos directivos en colegios, centros de salud y en otros ámbitos. Y eso también, a nivel analítico, permite distinguir distintas formas de solidarismo. Ya un solidarismo más estatista querría que el tamaño del Estado no se disminuya, pero sí que se disminuya la influencia de los partidos políticos sobre el Estado, ¿ya? Y un solidarismo menos estatista querría disminuir el tamaño del Estado, ¿ya? Uno puede ahí discutir. Yo defiendo más la despartidización del Estado. A nivel político, entonces, un resumen. Aquí se me va, digamos, el tiempo, entonces tengo que resumir para decir también cosas concretas, ya hacia dónde ir. Además de despartidizar o ciudadanizar el Estado, esa es otra forma de decirlo, ya que haya más ciudadanía, no partidista, no de partidos políticos, tomando las decisiones y las acciones del Estado. También desconcentrar el poder dentro de los partidos políticos. Ese es otro punto, de desconcentración del poder de los partidos políticos sobre el Estado. No solamente los partidos políticos tienen el poder prácticamente absoluto del Estado, sino que dentro de los partidos políticos son muy poquitas personas
las que tienen el poder sobre ese partido político. Por lo tanto, otra cosa que hay que hacer es desconcentrar el poder dentro de los partidos políticos, ¿ya? Eso es un tema difícil, los partidos tienen sus propias dinámicas, pero se pueden pensar, yo no soy muy experto ahí, pero medidas, ¿ya? Por ejemplo, que las primarias, que haya obligación de votaciones primarias para candidatos, etcétera, y cosas así. Ya los más expertos podrían proponer medidas de cómo desconcentrar el poder dentro de los partidos. También liberar el uso de espacio público. Por ejemplo, en la actualidad, las personas que tienen una actividad comercial tienen que pagar, ¿ya? Si es que quieren incluso hacer un jardín frente a su trabajo, ¿ya? Los espacios públicos están totalmente a manos de las municipalidades, que son el Estado, ¿ya? A nivel local, y las patentes también son muy difíciles de conseguir. El desarrollo local y el empoderamiento de las personas sobre los espacios públicos debiera quitarse de las manos del Estado y que pasara a la ciudadanía. Y, por ejemplo, patentes municipales, de restaurantes, de alcoholes, de cosas así, que dependan, más que depender de la municipalidad y de decisiones políticas, dependa de la soberanía de consultas barriales. Hoy en día existe la votación electrónica, el e-voting, y sería bastante fácil de aplicar las consultas ciudadanas como un determinante para la aprobación o desaprobación de patentes asociadas al desarrollo económico y laboral de los barrios y los vecindarios. Y asociado a eso también organizar localmente, bottom-up, ya de abajo hacia arriba va la urbanidad, fomento de la actividad comercial y laboral en vecindarios, por ejemplo en condominios, en barrios, etc. Esto es un resumen de muchas cosas, pero bueno, ahí vamos a tener tiempo para conversar también. Y sancionar la corrupción en el Estado con reglas estrictas. Ya eso parece ser un problema mundial que debiera aplicarse también. Segundo punto, a nivel de desconcentrar el poder del gran capital privado, como yo les decía, hay una forma de mapear cómo está la economía, qué tan concentrada está la economía a nivel del capitalismo, del estatismo y del solidarismo. Y la idea sería que todos estos puntitos que se mapean ya con este sistema se acerquen hacia un mayor solidarismo. ¿Ya? No estamos hablando de eliminar el Estado ni eliminar el capitalismo, no, no. Estamos hablando de que haya un tránsito hacia un balance, ¿ya? Más armónico de estos tres proporciones de poder. Bien. ¿Cómo hacer eso a nivel económico? Distribuir el poder económico y político también, ¿ya? Pero esto más en lo económico, y en el caso del Estado también hay que distribuir el poder político, pero también en el económico, pero en segundo lugar. La misma idea, ¿cierto? El gran capital, ya el macrocapitalismo, ya que es lo más defendido con la ideología más de la derecha dominante, ha sido beneficioso para la capacidad de producción, ¿ya? Pero ya la capacidad de producción a nivel mundial es enorme, ¿ya? O sea, algo así, las cifras por ahí escuché que la capacidad actual de producción es 4 veces la cantidad de productos necesarios, ¿ya? O sea, la capacidad productiva ya es suficientemente alta. Por lo tanto, si bien tuvo sentido, esta vaca ya no da más leche, y por lo tanto el poder de ese gran capital privado debería distribuirse en el resto de la ciudadanía. También aquí se pueden hacer análisis, ¿ya? Las dos grandes sectores solidaristas a fomentar sería el microcapitalismo, ¿ya? Todo lo que son las MIPYMES, ¿ya? Pero verdaderas MIPYMES, les digo yo, es decir, las pymes descontando las cadenas y los multiroot, y el asociativismo, es decir, las cooperativas, fomento de la economía solidaria, del comercio justo, de empresas B, y todo ese sector. Entonces, una lista que les voy a leer para más o menos mostrar que esto tiene aplicaciones concretas. El solidarismo a nivel económico propone organizar la sociedad y las leyes reguladas por el Estado, favoreciendo con fundamental, aunque no exclusivo énfasis, los siguientes objetivos. Disminuir la regresividad de los impuestos. ¿Ya? Esto es una cosa bien escandalosa, que los impuestos en Chile y en la mayor parte del mundo son regresivos, ¿ya? Siendo que lo ético, ¿ya? Y solidarista claramente debería ser que fueran progresivos. ¿Qué significa eso? Lograr que los que ganan menos tributen porcentualmente menos impuestos
respecto a su ingreso que los que ganan más. ¿Ya? En la actualidad es al revés. ¿Ya? El IVA, ¿ya?, es un impuesto altamente regresivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el IVA lo paga todo el mundo, pero resulta que las personas que tienen menos, ese IVA es muy sustancial respecto a sus ingresos. Aumentar la progresividad del gasto público, ¿ya? Lograr que los que ganen menos reciban más gasto del Estado que los que ganan más. Fíjense que todas las estaciones, la mayor parte de las estaciones de metro y de las actividades, de las inversiones estructurales del Estado son en los lugares de más pudientes, etc. Configurar las reglas del mercado, de la tributación y de las compras del Estado de tal manera que se favorezca en el mercado a las empresas asociativas, ¿ya?, cooperativas, empresas de autogestión, las empresas éticas, como banca ética, comercio justo, empresas B, producción ético-animal y ético-ambiental, etc. Y microcapitalistas, es decir, las verdaderas MIPYMES. Es decir, fomentar esos tres sectores de la economía. Tomar como índice económico fundamental, al mismo nivel que el PIB per cápita y el nivel de cesantía, al índice de desigualdad antes de impuestos, ¿ya? El índice Gini, que es el estándar, pero también debiera usarse algún índice multidimensional, que incluya no solamente el ingreso económico. Concentrar el proyecto país, ¿ya?, en vez de concentrarlo, como propone nuestro gobierno, en convertirnos en una potencia agroalimentaria, concentrarnos esencialmente en dos rubros. Uno, aquellas iniciativas cuya operación no genera gran impacto ambiental, y B, aquellas iniciativas que tengan como externalidad un aumento del bien vivir de las personas y de su ambiente, en su ambiente biofísico. Ejemplos de ambos grupos, ¿ya? Alejandro Rojas, no sé si anda por ahí, pero tiene unas charlas bien interesantes mostrando eso, lo que él llama la economía de lo intangible, mostrar el valor económico que tiene y puede llegar a tener simplemente el concentrar el proyecto país en la formación de ideas, en la generación de biotecnología farmacéutica, en la cultura, en la música, en la producción de software, en los servicios, etc. ¿Ya? Un ejemplo muy interesante es simplemente el K-pop, la cantidad de PIB que produce Corea solamente con una tendencia musical es enorme, y como 5 veces más es todo el merchandising asociado. Y segundo grupo de cosas, a fomentar, a concentrarse a nivel de proyecto país, los que tienen una externalidad positiva en el aumento del bien vivir, ¿ya? Todas las cosas que aumentan nuestra calidad de vida, la gastronomía, los masajes, ¿ya? Hay lugares de sudeste asiático que se dedican a los masajes, y eso hace que su actividad económica está centrada en una actividad que tiene evidentemente un efecto positivo sobre el bien vivir. Editoriales, libros, turismo ecológico, turismo urbano, turismo experiencial, la bohemia, los espectáculos, el arte, etc. Y por último, no basar la economía en la deuda ni privada ni pública, ¿ya? Promover el ahorro y no dependencia, es decir, promover la autonomía de las personas y del país. Ha salido largo esto, perdón. Pero es que es mucho, me cuesta mucho resumir tanta. Y quiero llegar a cosas concretas también. Ya. Y por último, fortalecer el poder de la ciudadanía en base al bien vivir, ¿ya? Esto tiene que ver con los puntos anteriores. Fíjense que el fomentar las verdaderas pymes, ¿ya?, MIPYMES, y las empresas asociativas, tiende a aumentar la autonomía individual y tiende también a disminuir la desigualdad de ingresos, ¿ya? También disminuyendo la desigualdad. El Gini, antes de impuesto y transferencia. Fomentar el fomento de la acción de colaboración entre las actividades económicas del sector solidarista, sector de economías asociativas y del sector de MIPYMES. Y también el fomento de actividades, de formas, de tipos de empresa, ya que también están en distintos videos, que tienen un componente solidarista importante. También aquí es importante hablar del concepto de solidaridad. Ya, esto es un micro paréntesis que lo puse en algún momento, no sabía, pero porque es fundamental en el ámbito de la ciudadanía el concepto de solidaridad. Y resulta que la solidaridad tiene dos sentidos, ¿ya? Uno es la solidaridad vertical y lo otro es la solidaridad horizontal. La solidaridad horizontal es el concepto de solidaridad más antiguo y tradicional, y el que está detrás del concepto de economía solidaria, y tiene que ver con la relación de solidaridad entre iguales, ¿ya? Por eso horizontal, las relaciones de mutualismo, cooperación, reciprocidad. En cambio, la solidaridad vertical tiene que ver con la solidaridad de alguien
que tiene alguna posición privilegiada sobre alguien que tiene una posición menos privilegiada. Ya las donaciones, la beneficencia es una solidaridad vertical. Todo este solidarismo incluye ambas formas de solidaridad, pero tiene un foco central en la solidaridad horizontal. Ya. Y a nivel antropológico, entonces, la búsqueda es hacia un énfasis de un retorno hacia el bien vivir. ¿Ya? Justamente en una crítica por esta tendencia productivista, ya esta tendencia que partió con las civilizaciones antiguas, pero que en el capitalismo y las repúblicas con partidos políticos se exacerbó, volver a una, no volver, sino reconciliarse con el bien vivir, entendido de esta forma en la que, por así decirlo, evolucionamos, ¿ya? La especie humana. El solidarismo a nivel antropológico, entonces, busca favorecer la escala humana en la organización urbana, política y económica, ¿ya? Asociada al número de Dunbar, aquí un poco mostrando que el número de Dunbar de alguna manera muestra la escala de organización típicamente humana, ¿ya? Tratar de que la urbanidad esté asociada con esa escala, que la política esté asociada a esa escala y la economía esté asociada a esa escala, ¿ya? Las cooperativas, por ejemplo, serían un modelo prácticamente, por así decirlo, contemporáneo y muy exitoso. Las cooperativas son cada vez más exitosas a nivel mundial de lo que es una tribu, ¿ya? O versión obviamente moderna. Disminuir la distancia de transporte hogar-trabajo promedio, ajustándose a los estudios de psicología de la felicidad. Ya está bastante mostrado que la distancia entre el trabajo y la casa es clave en lo que es la felicidad. Planificación de ciudades policéntricas. Ya tengo ahí un posteo en internet y unos comentarios en una entrevista sobre eso, el hecho de que Santiago está con un solo centro, o ya otros en Maipú, San Bernardo, un poco en Puente Alto, pero muy concentrado, y eso hace que las distancias de viaje, trabajo, hogar son muy altas. Fomento de establecimientos educacionales asociativos, colegios cooperativas, por ejemplo. Un proyecto país de búsqueda sostenida de bajar la jornada laboral, ¿ya? Que como país busquemos como fin, así como buscamos tener un crecimiento per cápita, de PIB per cápita, crecimiento del PIB per cápita del 10%, buscar una sostenida baja de la jornada laboral, buscar una sostenida de la baja de trastornos mentales evitables, fomento de valores educacionales y evaluaciones comunitaristas versus las típicas evaluaciones competitivas, fomento del consumo y hábitos financieros que promuevan el consumo responsable, sostenible, ético y basado en el bien vivir. Ya. Entonces, simplemente para resumir, ya en el fondo desde el punto de vista histórico, el solidarismo, ¿ya? Teníamos un mundo, ¿ya? De cazadores-recolectores, de tribus, cooperativas, en todo el mundo, y cambió esto, cuando surge este triángulo en el cual vivimos, surgió un cambio del bien vivir hacia el rendir. Y surgió también en ese proceso que llamamos modernidad, ya, o el origen de la civilización moderna, aparece este cambio en que surgen los partidos políticos y surge el capitalismo, y que se expande a toda la humanidad. Por lo tanto, ¿en qué consiste el solidarismo? Pensémoslo desde el punto de vista histórico. Es que la tendencia histórica, particularmente producto del origen de la civilización moderna, ha sido una constante acumulación de poder y concentración de poder en una élite estatal y en una élite del gran capital privado, y lo que propone, y que caracteriza a la civilización moderna, y lo que propone el solidarismo es justamente lo contrario, es decir, una distribución del poder del Estado, una distribución del poder del gran capital y un refuerzo y un empoderamiento de la ciudadanía mayoritaria en base al bien vivir. Ya puse ahí ese circulito, como a mí me gusta llamarle a esto, una reconciliación con el paleolítico, una reconciliación con esa forma de vida más tranquila, más centrada en el vivir, ¿ya? En la vida humana, animal y ecosistémica, por sobre el del rendir, ¿ya? Y eso pienso yo que podría ser una base para una nueva civilización, que supere la civilización moderna. Bien, y eso pongo ese dibujito como un símbolo de lo que se me ocurre, se le podría llamar a todo esto. Eso sería, muchas gracias, y disculpen por lo largo.